Salmo 137. Lamento de los cautivos en Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Este Salmo 137 es un salmo explícitamente acerca de la cautividad babilónica de Judá y refleja la desorientación del pueblo de Dios en el cautiverio en Babilonia tras el exilio posterior a la caída de Jerusalén a manos de los babilonios en el 587 a.C. Este fue el mayor juicio sobre Israel en el Antiguo Testamento y fue llevado a cabo bajo las órdenes de Nabucodonosor, siendo llevados cautivos a Mesopotamia, la actual Irak. A través de las líneas de este salmo, podemos notar que se sentían abandonados por el Señor y atormentados con sus dolores. Sin embargo, seguían convencidos de que los babilonios no controlaban por completo sus vidas. Se desconocen el autor y la fecha. El versículo 1 dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Estos ríos que se mencionan podrían bien haber sido el río Tigris y el Éufrates, o sus bifurcaciones o arroyos que fluían hacia ellos. Estos inmensos ríos de Babilonia era como si le dijesen al exiliado: ya no estás en casa. Y entonces lloraban por la muerte de tantos seres queridos, por la pérdida de casi todo lo que poseían, por la ciudad destruida de Jerusalén y su gran templo, por la agonía de una marcha forzada de Judá hacia Babilonia, por la crueldad de sus captores, por la pérdida de un pasado tan agradable y bendito, y la desoladora naturaleza de su futuro, así como por su pecado que incitó a semejante juicio de Dios. A los israelitas, Dios les advirtió en reiteradas ocasiones sobre su mala conducta y sobre el juicio que vendría sobre ellos como consecuencia de sus acciones. Los advirtió por medio de sus profetas, de los cuales se hace notable el profeta Jeremías, que no dejó de amonestarles y advertirles. Sin embargo, lo rechazaron a tal grado de meterlo dentro de una cisterna con lodo para que dejara de decirles que su idolatría y todas sus acciones estaban mal. Simplemente no querían escucharlo y superpusieron su voluntad sobre los designios de Dios, pues no les interesaba cambiar de vida. Entonces
fue que les llegó la inevitable consecuencia de su rechazo a Dios y a sus mandamientos, y se los llevaron cautivos a Babilonia. Y tú podrás asombrarte del pueblo de Israel e incluso señalarles la paja. Pero en la Biblia, el pueblo de Israel nos representa a cada uno de nosotros. Así como los israelitas, Dios nos advierte continuamente que dejemos ciertas conductas, que nos alejemos de ciertas amistades y que sigamos su camino. No es Dios el causante de nuestros males. Somos nosotros mismos en nuestro orgullo y nuestra desobediencia que por un momento creemos que Dios puede estar equivocado y que nuestras decisiones y nuestra voluntad pueden ser mejores que la suya. Entonces, llega el tiempo que siempre llega. El momento de pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Las consecuencias de apartarnos de Dios. Es ahí donde lloramos y nos lamentamos por lo que hicimos o por lo que no hicimos. Y entonces podemos ver que Dios tenía razón. Aunque no todos pueden verlo. Otros prefieren culpar a Dios aún de sus malas decisiones. ¿Te parece familiar? ¿Conoces a alguien así? El versículo 3 dice: y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Los babilonios se burlaban de los judíos para que les cantaran acerca de su antes hermosa, pero ahora destruida, Sión. Esta fue la cruel demanda de los que les habían llevado cautivos, quienes habían desolado al pueblo de Dios. Ahora querían que los entretuvieran. Pero aunque sus conquistadores querían que los israelitas cantaran para su propia diversión, el canto simplemente no estaba allí. No solo por la tristeza en que estaban sumidos, sino que los cánticos del pueblo de Dios eran mucho más que meras actuaciones, pues procedían de su relación con Dios, de modo que la solicitud era, en sí misma, un insulto a su fe. Es por esta razón que en el versículo 5, el salmista juró que nunca olvidaría la ciudad santa de Dios, e incluso se maldijo a sí mismo si lo hacía al exclamar: pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, Jerusalén. Hay en estas palabras tanto un impacto sobrecogedor que con frecuencia ha pasado desapercibido. Y es que, siendo costumbre de los orientales al jurar por su profesión, juran por su mano derecha, que es su única aportación a la sociedad, y por la destreza de la misma, que le capacita y le permite ganarse el pan de cada día. El versículo 7 dice así: oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Resulta que los edomitas, descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, a quien más tarde le cambiaría Dios el nombre por Israel, se habían aliado con los babilonios en la caída y destrucción de Jerusalén. El salmista solo oraba por aquello que el Señor siempre había prometido en Génesis 12:3. Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. En este caso, el llamado a recordar es un llamado a oponerse contra los edomitas y juzgarlos. Los edomitas, al ser descendientes de Esaú, eran una nación hermana de Israel, por lo que deberían haberlos apoyado y simpatizado cuando los babilonios se les opusieron y los llevaron cautivos. En cambio,
Disfrutaron de la caída de Jerusalén deseando que la ciudad fuera completamente destruida. Los edomitas dijeron: arrasadla hasta los cimientos. Esta palabra cimientos implica mucho más allá de los fundamentos físicos de los muros de Jerusalén, ya que también pertenecen al orden establecido por Dios en la creación, en su gobierno y en su elección de un pueblo para él. Lo que los edomitas esperaban realmente, al desear la destrucción de los cimientos, era la destrucción del gobierno de Yahvé en la tierra. Quizá porque nunca han aceptado que el Todopoderoso haya elegido a Jacob y no a Esaú. Así dijo el Señor por medio del profeta Abdías: por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día del infortunio de tu hermano. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de su angustia. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Dios no se complace en la discordia entre hermanos, sino que de hecho es una de las 7 cosas que aborrece. Proverbios 6, 16 al 19 lo dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Porque para Dios es bueno y delicioso que los hermanos habiten juntos en armonía, según el Salmo 133:1. Gálatas 5:14 agrega: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este salmo termina con un par de versículos imprecatorios que dicen así: hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Para los lectores modernos, el lenguaje de estos versículos puede ser chocante, en especial para aquellos que nunca han visto la guerra. Los cautivos de Israel habían sufrido tanto dolor a merced de la crueldad de los babilonios, que los israelitas le pedían a Dios que visitara a los babilonios con el juicio divino de la única manera en que podrían comprender, infligiéndoles los mismos horrores que ellos mismos les habían infligido a los israelitas. Dios ya había dicho que lo haría en Habacuc 2, del 6 al 20, e Isaías 13:16. De modo que si ya estaba profetizado, entendemos que simplemente la oración de los israelitas era clamar a Dios para que cumpliera su palabra. Aunque el Nuevo Testamento, por medio de Jesucristo, nos exhorte a orar por la conversión de nuestros enemigos y no por venganza, no debemos olvidar que el mismo Nuevo Testamento también declara que Dios vengará a su pueblo cuando juzgue al mundo. En la actualidad, las fortalezas de la antigua Edom son un desierto desolado, y el sitio de la antigua Babilonia es una ruina. Tal y como Dios lo dijo, así sucedió. Dios no puede ser burlado. A veces, el Señor permite que suframos las consecuencias de nuestros errores y pecados, porque es justo y también necesario para nuestro aprendizaje en esta vida. Pero el Señor nunca nos dejará totalmente desamparados. Él seguirá siendo fiel, porque así es Él. Dios es bueno y fiel, y también justo, por lo que podemos estar seguros
de que si dejamos la justicia en sus manos, Él es el único juez a quien nadie puede sobornar. Acompáñame a hacer esta oración. Bendito Dios y Padre eterno, te doy gracias por esta porción de tu palabra que me lleva a recordar las consecuencias que he tenido que vivir a causa de mis malas acciones por haberme apartado de ti. Te pido que me ayudes a no guardar rencor en mi corazón contra nadie que me haya hecho daño. Yo reconozco que la justicia está en tus manos y confío en que tú das a cada quien lo que merece, en el tiempo que tú consideras. Bendito y alabado seas en todo momento. Amén y amén. Mi querido hermano, que Dios te bendiga. Si esta meditación ha sido de bendición para tu vida, te invito a compartirla para que llegue a más personas. Esta fue la reflexión del Salmo 137. Tu hermana en Cristo, Alondra Aguilar. Hasta el próximo episodio.